Hola, soy Teo Palacios, bienvenido a mi canal de YouTube y hoy en nuestro diccionario de narrativa vamos a estar hablando de uno de los aspectos cruciales para que tu personaje funcione bien, la etopeya. Antes de ponerme a explicarte nada sobre la etopeya, quiero hacerte una aclaración. No podrás hacer una buena etopeya si antes no has trabajado debidamente los antecedentes de tu personaje. Esto es un aspecto terriblemente importante a la hora de construir tu personaje, porque todos nosotros somos lo que somos por las cosas que nos han ocurrido en la vida. Todo lo que ha pasado en nuestra vida nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Con tus personajes también ocurre esto. Si no haces un buen trabajo con los antecedentes de tu personaje, la cosa no funcionará. Ten esto muy claro. Es tan importante que nosotros en el método PEN le dedicamos toda una sesión a tratar el tema de los antecedentes. Así que fíjate de lo que estamos hablando. Imaginemos que has trabajado suficientemente los antecedentes de tu personaje. ¿Cómo podemos hacer a partir de ahí la etopeya para que le llegue al lector? Mira, antes de nada hay que saber qué es una etopeya. La etopeya se encarga de reflejar los aspectos internos del personaje, ¿vale? Los aspectos internos del personaje. Enseguida te voy a explicar a qué me estoy refiriendo con esto. Pero ten esto claro, ¿vale? La etopeya no habla del físico, no habla de la vestimenta, habla de aspectos internos del personaje, ¿vale? Una vez sabemos esto, debemos tener en cuenta entonces que lo que intentamos hacer a través de la etopeya es mostrar el mundo interior del personaje. Todos y cada uno de nosotros tenemos un mundo interior que nos es propio y nos hace completamente diferenciables del resto de la humanidad. No hay dos personas idénticas en forma de pensar, en forma de actuar. ¿Por qué? Porque nuestros antecedentes nos han hecho de una determinada forma, nos han creado, nos han dotado de unos aspectos internos que nos son propios. Ni siquiera dos hermanos gemelos son idénticos. ¿Por qué? Porque sus antecedentes son distintos. Su forma de pensar es distinta, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a ver exactamente a qué me refiero cuando te estoy hablando del mundo interior del personaje. Básicamente, lo que hacemos con una etopeya es centrarnos no en los aspectos externos, no en si tiene el pelo rubio y los ojos azules y piel blanca. Eso no nos interesa en la etopeya. Lo que nos interesa en la etopeya son aspectos mucho más importantes que esos, que son los aspectos internos del personaje, los aspectos psicológicos, sus valores, su moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace unas semanas, ocurrió el desastre en Notre Dame. De inmediato hubo gente que empezó a decir que, bueno, que tampoco era un desastre tan importante, que todos los días mueren millones de niños, miles de niños, y nadie hace nada por remediarlo. Y cuando pocos días después se supo que había ya varios cientos de millones de euros donados para reconstruir la catedral de Notre Dame, hubo gente que puso el grito en el cielo. Yo no voy a entrar a valorar si se debe o no se debe donar dinero, si se debe o no se debe reconstruir Notre Dame como monumento histórico. Lo que sí quiero que veas es que cada persona tiene unos valores diferentes. Hay quien cree que debe ser reconstruida Notre Dame y hay quien cree que no. Y eso hace que las personas sean únicas. Eso, su moralidad, qué opinan de, por ejemplo, el aborto, o qué opinan de las condiciones laborales, o qué opinan del sistema de pensiones, o de la educación, o de la importancia en Cataluña de si hay que separarse del Estado español o no, sus aspectos psicológicos.
Todos y cada uno de estos ingredientes nos hacen únicos. Nos hacen únicos. Y tu personaje tiene que ser único, tiene que tener estos valores, esta moralidad, esta psicología que le sea propia. Por eso, el trabajo con los antecedentes que te comentaba es tan sumamente importante aquí. Ten en cuenta, además, que a los lectores no les gusta, de hecho lo odian a muerte, que les digamos cómo es el personaje. No le digas al lector, Pepito era un niño muy amable. No, muestra a Pepito siendo amable con otra persona. No le digas al lector, Antonio es un hombre cruel. No, muéstralo siendo cruel. Al final, el lector va a tener lo que tú quieres, va a retener la información de ese personaje que a ti te interesa, que es cruel o que es amable. Pero no se lo estás diciendo tú. Estás permitiéndole hacerse su propia composición, su propia opinión sobre el personaje. Y eso le da un poco más de margen para sentirse libre. No quieras manipular burdamente al lector. Tienes que ser más sutil. Tienes que jugar con los hechos de tu personaje a través de la epopeya para mostrar cómo es. Además, has de tener en cuenta un aspecto importante, y es que el personaje debe cuadrar dentro del mundo que tú le estés creando. Ya hablaremos de world building en alguno de estos vídeos, pero debes tener en cuenta que el personaje no puede ser ajeno a su mundo. Te voy a poner un ejemplo. Batman, el hombre murciélago. Batman solamente puede residir en Gotham, solamente puede actuar en Gotham. ¿Por qué? Porque es una ciudad lo suficientemente oscura y con unos criminales lo suficientemente excesivos como para que el héroe vengador también sea excesivo. De lo contrario, Batman sería un elefante en una cacharrería. Tú coges a Batman y lo pones en Nueva York, o lo pones en Madrid, o lo pones en Londres, y aquello es un desastre. ¿Por qué no es un desastre Batman en Gotham? Porque Gotham ya es un desastre en sí misma. ¿Entiendes? Tienes que crear a un personaje que encaje en el mundo que estás desarrollando. Puede ser al contrario, puede ser primero que tengas el personaje y que luego le crees el mundo. Pero ambas cosas tienen que cuadrar, porque de lo contrario estarás construyendo una novela con falta de lógica, con problemas de lógica importantes, y no te conviene hacer eso. Bien, espero que te haya parecido interesante este pequeño acercamiento a la epopeya. Evidentemente hay muchas más cosas a tener en cuenta, pero por lo menos que sepas exactamente a qué nos referimos y cómo trabajarla, aunque sea un poquito. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, no sé a qué estás esperando, ya sabes, aquí nos dedicamos a hablar de narrativa y de mundo editorial. Acuérdate de hacer clic en la campanita para que cada vez que suba un vídeo, pues te pueda llegar la notificación. Y si aún no te has unido al grupo de Facebook Cómo escribir una novela, te estamos esperando. Allí volcamos mucha información, no solamente estos vídeos, sino artículos, ebooks, conexiones en directo y demás, en los que ofrecemos consejos, damos ayuda de cómo mejorar en la escritura. Te estamos esperando. No te olvides nunca, uno cuando quiere cumplir un sueño, solamente lo consigue trabajando. Y para eso hay que empezar, ¿sabes cómo? Dándole a la tecla. Un abrazo.